Entonces, bien, pues la bienvenida a la última jornada del sexto encuentro de diseño para y con la comunidad. El tema que vamos a trabajar es el tema de COVID. Siguen estando disponibles para información los carteles y los videos de los 37 proyectos participantes del taller Red Social, que son los que le dan la base a este encuentro. Nuestros 8 programas participantes: la Universidad de los Andes, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de Pamplona, la Universidad del Norte, la Universidad de ICESI, la institución universitaria Instituto Tecnológico Metropolitano, el ITM, la Universidad Católica de Pereira, la Universidad Autónoma de Occidente. Hoy nos acompañan para este conversatorio Doris James de la Universidad de ICESI, con Melissa Quintero, estudiante de la Universidad de ICESI, invitadísima especial Rosemary Duzán de la Universidad San Buenaventura de Cali, del programa de diseño de vestuarios, y de la Universidad de los Andes, nuestro reconocidísimo Freddy Zapata y el estudiante Juan Sebastián Ramírez, quienes son los que nos van a compartir hoy las experiencias de los proyectos con enfoque social que se desarrollan en los mejores programas académicos de diseño en Colombia. Entonces, les cedo aquí el escenario a ustedes para que lo hagan suyo. Ok. Bueno, buenas tardes. Ya lo dijo Andrés, mi nombre es Doris James, Universidad ICESI de Cali. Me acompaña la estudiante Melissa Quintero y Rosemary Duzán de la Universidad San Buenaventura, pero quien trabaja con nosotros dando una clase, el taller básico 3 en la universidad, y pues está hoy es como la profesora encargada de la asignatura con la cual realizamos los proyectos pues, que les vamos a mostrar hoy. Cuando en algún momento salió el tema de COVID, sucedió algo muy particular para el encuentro y fue que yo dije, bueno, sí, nuestros proyectos tienen que ver con el COVID, pero realmente el gran proyecto que nosotros trabajamos fue con el tema de los migrantes. El Valle del Cauca y particularmente Cali tienen algo muy especial. No quiero decir que las otras ciudades de Colombia no, pero tenemos muchísimos migrantes, muchísimos, o sea, en proporción comparados con otras ciudades por número de habitantes nuestros, o sea, hay más o menos un tercio de un venezolano, ¿sí? Entonces, empezamos a hablar con Rosemary de qué bueno sería pensar desde el tema del curso, que es la ergonomía y la antropometría. Rosemary da la parte de taller y yo la teórica. Dijimos que bueno que empecemos a mirar esta población y a ver desde nuestro quehacer qué podemos hacer para pensar en algunas alternativas que les suplan ciertas necesidades. Si bien no son todas, pues serán algunas, pero empezamos todo fue con la problemática de la migración. Y vimos ahí que el diseño tiene un compromiso grandísimo y una responsabilidad grandísima, porque es una población que no tiene nada y lo necesita todo. Eso por un lado. Cuando llegamos al tema COVID, en las reuniones del encuentro, nos dio, digamos, una relación, una cohesión, una coherencia grandísima, porque vimos que el diseño, cuando hablamos del COVID, tiene una responsabilidad y una oportunidad. Los carros grandes que del yogur. Que con los migrantes. Entonces empezamos a hablar, empezamos a tratar este tema. Dijimos, bueno, en Cali, ahí está la Oficina de Bienestar Social de la Alcaldía, que le presta ayuda a los migrantes, pero digamos es ayudas en algunas necesidades básicas, pero con el tema COVID, nada. Y no estamos hablando de los migrantes que están posicionados en un parque, en una zona verde, no, esos medianamente tienen algo. Pero los que van de tránsito, que es todo el día y todos los días, ¿qué pasa con ellos? O sea, ¿quién los protege?
¿cuáles son las medidas de prevención? ¿Cómo podemos decir que un migrante frente al COVID tiene todas las posibilidades del mundo cuando nos hablan de confinamiento y es donde se va a confinar si no tiene un techo? Es donde se va a confinar si no tiene un baño digno, a dónde ir a lavarse las manos. Él, ¿cómo se va a proteger si la comida que tiene se la regalan o la encontró? Porque ya llegan a un momento en el que encontró o alguna persona está comiendo y le dio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, el tema de la migración, que era el que habíamos visto 100% de interés para el proyecto, se convirtió, digamos, como en un contexto de COVID. Entonces dijimos, no, para el taller precisamente esta cohesión es perfecta. Entonces empezamos a analizar y a mirar que el diseño debe tener unas miradas más allá y esas miradas más allá lo están retando y le están planteando unos desafíos que ya no basta simplemente con ver el objeto por el objeto, sino que realmente qué es lo que esta persona necesita y a la luz de una pandemia, realmente el diseño frente a esas necesidades que puede hacer. Así empezamos nosotros con nuestras discusiones y empezamos como con Rosemary a analizar, bueno, aquí qué es lo que vamos a hacer. Y empezamos con nuestro enfoque. Cuando se dio ya la definición del encuentro, nos encontramos con Freddy Zapata, porque fue así, ¿no, Freddy? Nos encontramos con el tema COVID, en el que no había sido, digamos, como la primera visualización de los proyectos ni de Freddy ni de los nuestros, pero llegamos a la conclusión de que está ahí, es parte de nuestra vida. El COVID permea todas las situaciones en las que hay un ser humano. Es así de sencillo, o sea, esto no es que diseñemos para el COVID, no. Hay que diseñar y el COVID está ahí. Entonces él ya nos planteó definitivamente unos desafíos y unos retos absolutamente grandes que nosotros debemos asumir. Así es como a partir de mirar los migrantes, nos incluimos o tuvimos una inmersión en el COVID, le planteamos estas necesidades a nuestros estudiantes y en un grupo pequeño, porque es un grupo que tiene 9 estudiantes divididos en grupos de 3 personas, llegaron a 3 soluciones en las cuales el diseño y la tecnología vienen de la mano para poder hacer frente al COVID. En un conversatorio previo con Freddy, llegamos a una conclusión muy bonita en la que dijimos, es que el migrante no es solamente el que se va porque tiene problemas políticos en su país. Migrante no es solamente el que la situación económica lo hace ir. Migrante no es solamente el que desplaza la guerrilla. Migrante no es solamente aquel que la vida no le dejó otro camino y tuvo que coger la maleta y agarrar camino y mirar a ver a dónde llega, incluso sin tener un destino trazado. Un turista también es un migrante y los proyectos de Freddy giran alrededor del turismo. Y el COVID, ustedes han visto que la pandemia al sector turismo lo impactó negativamente. Y esto nos unió con Freddy. O sea, nos unimos fue a partir de estas necesidades que vimos a través del COVID para que el diseño, dentro de todo su quehacer, vuelque la mirada, no para hacer diseño exclusivo para el COVID, sino para la vida. Y la vida en este momentico es el COVID y lo será por mucho tiempo. Así es como el diseño cambió su mirada, cambió su manera de ver las cosas y nos permite estar aquí mostrando lo que unos estudiantes han realizado precisamente haciendo esas reflexiones, cómo el diseño, la tecnología y la reflexión y el análisis nos lleva a poder generar conocimiento y darle a las comunidades, algunas vulnerables, algunas soluciones para poder
sobrevivir o por lo menos protegerse o brindarle una alternativa, porque pues nada es seguro, para poder tener prevención y seguir protocolos de seguridad que lo ayuden a seguir avanzando en su camino por el lado del COVID, porque hay otros aspectos que lo pueden afectar. No sé, Freddy, si quiere ampliar algo ahí o Rosemary para... Está silenciado, Freddy. Sí, Doris, tal vez complementar un poco ese momento que tú mencionas de nuestros diálogos previos a esta reunión y poder converger sobre un tema que pues hablar de COVID, pues yo creo que todos hablamos de COVID diariamente y muy desde todas nuestras actividades, pero cuando convergemos ustedes en el escenario de los migrantes y nosotros en el escenario de turismo, que es el curso de Laboratorio de Diseño y Turismo que tenemos en la Universidad de los Andes, que es un curso que pues viene mucho antes, viene un año antes del COVID, de que sucediera todo esto hace un año, y veníamos de alguna manera muy posicionados sobre el tema de uno de los sectores más importantes o el sector más importante en la economía mundial, que es el turismo. 1 de cada 10 empleos corresponde a prestadores del servicio en el ámbito del turismo. Entonces, ahí se puede dar una magnitud del impacto de lo que genera toda la actividad y la industria del turismo, como se denomina. Pero de pasar de estar en el estrellato, digamos, en el escenario desde la Organización Mundial del Turismo, que se manejan, digamos, todos estos temas, con quienes también trabajamos de la mano en proyectos académicos y de exploración en ámbitos de sostenibilidad, de un día para otro resultamos en el sector económico, en la cola de los más afectados precisamente por este tema. Y como menciona Doris, pues poder definir y determinar el tema del turismo, porque el turista finalmente es un migrante también, un migrante temporal que tiene una serie de adversidades, no con las mismas condiciones como lo tiene un migrante, pero finalmente está expuesto en espacios que son abiertos a condiciones que no son las propias naturales de su hábitat. Pues ahí conectamos un tema muy interesante y de ahí se desprenden varias condiciones totalmente dadas, digamos, de la oportunidad de lo que el diseño quiere trabajar. Si lo miramos en esta crisis, y como se plantea desde la Organización Mundial del Turismo en particular, se plantea como un sector que puede realizar múltiples aportaciones y muy desde la mirada de lo que está sucediendo de hace un año para acá. Es una oportunidad de reconstruir y sabemos que muchos sectores conexos al turismo se han cerrado, están en crisis, pero así como estos están en crisis, hay muchos que pueden renacer y resurgir literalmente con las nuevas oportunidades y con las nuevas condiciones. Lamentablemente de estos escenarios trágicos que la humanidad nos trae, pues siempre lo hemos conversado, surgen múltiples oportunidades y esas oportunidades vienen mucho más sostenibles, más inclusives, más resilientes y son los beneficios que en este caso el turismo precisamente puede dar y convertirse como un medio y un vehículo de desarrollo para las personas, para los territorios, para todo el ámbito, el escenario ambiental. Y ahí el tema de sostenibilidad es fuerte. Trabajamos nosotros en el curso de turismo muy atados desde los mismos objetivos de desarrollo sostenible que son como un denominador de muchos de nuestros proyectos y de hecho de los proyectos de Taller RAD Social. Y ahí se converge en múltiples aproximaciones y nuevas formas de abordar estas problemáticas, en nuestro caso, desde el turismo, en el caso de Ceci y Doris, los proyectos que vamos a ver en un momento, pues tienen mucho que ver con esa conexión de el exponer comunidades a espacios que no tienen la seguridad y pues digamos antes del COVID pues también podría darse esa condición, pero hoy es mucho más fuerte precisamente por estos temas de sanitarios en los que nos enfrentamos. Y que las interacciones de las personas precisamente tienen de entrada unas nuevas formas de realizarse.
Ya no son solamente basta con subirse en transporte público, viajar, el aeropuerto, ir al supermercado. Y todo esto es un escenario que es absolutamente nuevo para todos y hasta ahora nos estamos acostumbrando a convivir con él. Y todas estas condiciones de vida son absolutamente particulares y si nos incomodan estando en casa, imagínense lo que puede suceder en un migrante que no tiene las condiciones y las fortunas que tenemos nosotros de poder tener nuestra casa, nuestro hogar y resguardarnos de alguna manera y las formas de vida que hay ahí atrás. Entonces, creo que ahí hay una feliz convergencia temática de la discusión de hoy, de cómo el COVID es un escenario que de hecho lo habíamos comentado esta semana en las sesiones que tuvimos, que se han tenido, y que hoy cerramos nuestro ciclo con un tema de COVID, pero ¿cómo no hablar del COVID en el efecto y en el impacto de la educación? ¿Cómo no hablar del COVID y su influencia en los procesos de co-creación y procesos metodológicos en lo que nuestros estudiantes han hecho en sus proyectos? ¿Cómo no hablar de COVID en la influencia que tiene en el espacio, en el territorio, y todos los cambios que se hacen en términos normativos, en los cambios físicos, en todos los cambios de organización de las ciudades, en temas de sostenibilidad fuertemente? Entonces, muy bien hoy converger con un tema de COVID porque de alguna manera vamos a recoger varios elementos que vienen de las conversaciones del semestre pasado. Aquí los muchachos nos comparten una imagen que es interesante y que precisamente se habla de la generación COVID y en términos de educación. Y en términos de educación hay unas condiciones absolutamente particulares y no estamos hablando solamente de la educación en términos del diseño, sino en la educación mundial. O sea, han habido una serie de cierres en el mundo de la educación, las condiciones, los tiempos que se han perdido, se están perdiendo, pero también los tiempos que se están ganando en esa carrera y ese esfuerzo por un desarrollo, por la educación impactada precisamente por el COVID. Y el hecho de que nosotros estemos aquí conversando, de hecho, no sería posible, no hubiera sido posible si esto no hubiera sucedido. Estaríamos tal vez en alguna ciudad, en algún evento, de manera presencial como lo hemos hecho en anteriores encuentros, pero esto nos ha obligado a entrar en ámbitos virtuales, en desarrollos tecnológicos que nuestras universidades estamos todos siendo protagonistas y testigos de unos desarrollos tecnológicos en educación fuerte y de trabajo que precisamente mueve las formas de aproximarse entre las comunidades. Aquí en ese mapa que ustedes ven ahí, ven como un poco en las escuelas de educación media, básica, media, se han venido cerrando en el mundo. Y lo que ven en tono como fucsia es escuelas que básicamente han tenido no cierres, sino toda una línea de cierres parciales, cierres totales, y las reacciones que se han tenido, digamos, principalmente frente al COVID. Y lo que nos espera y lo que en este momento también está sucediendo con los picos que se están dando y esas nuevas oportunidades que se están dando. Entonces, la generación COVID, yo creo que no es solamente una generación que tiene unas consecuencias sobre el impacto del hacer desde las disciplinas, sino en particular el tema del diseño tiene una importancia fuerte. En algún momento yo mencionaba que preciso los que nos formamos como diseñadores y a quienes estamos formando y en estos proyectos que ya vamos a ver, estos proyectos, el diseñador trabaja sobre escenarios de incertidumbre y generalmente el que es diseñador asume que permanentemente va a estar trabajando sobre terrenos desconocidos. Y el COVID, pues, nos ha planteado un escenario absolutamente real, pero entre comillas no tan traumático como probablemente otras disciplinas sí, porque siempre antes, sin COVID, generalmente abordar un proyecto de diseño era abordar un proyecto de lo desconocido y los niveles de incertidumbre en sus metodologías
son bastante amplias. Entonces, yo creo que hay una convergencia muy interesante hoy con este tema de COVID, con el encontrarnos con un escenario de migrantes, un escenario de turismo, el turismo como medio para el desarrollo y precisamente ellos como excusa hoy para compartir con ustedes los proyectos. Entonces, yo creo que vamos y miremos un poco cada uno de los trabajos. Hoy el tema de alguna manera es más darle esta participación a los estudiantes y que nos muestren su trabajo. Tenemos unas preguntas guías más adelante, las vamos a hacer, pero interesante que de manera inicial e introductoria podamos ver los trabajos de los estudiantes. Sí, perfecto, Freddy. Entonces, hago una breve introducción. Cuando empezamos con el trabajo, pues nos dimos cuenta de que más allá de generar un producto, hay productos aquí, necesitábamos algo que nos diera un poquito de seguridad o le diera un poquito de seguridad al migrante en su seguridad, en la parte sanitaria. Es así como Rosemary y los estudiantes llegan a desarrollar estos proyectos y tienen una base o una ayuda de la tecnología para complementarlos. Entonces aquí pues ya Rosemary con los trabajos de sus chicos los escuchamos para saber realmente qué es aquello que nos Claro están que sí. proponiendo. Claro que sí, todo este preámbulo que hacen Doris y Freddy pues es perfecto porque evidentemente, como lo mencionan, no solamente estábamos evidenciando las diferentes problemáticas desde el diseño de producto, sino que también queríamos darle un valor agregado. Es decir, ahorita todos, en muchos cargamos en nuestro kit personal un frasquito con alcohol glicerinado, ¿sí? Donde permanentemente nos estamos limpiando las manos, la ropa, la desinfectamos. Gran parte de las problemáticas que encontramos con este tipo de población y fue básicamente los diferentes hallazgos que tuvieron los 3 grupos de trabajo, fue que son una población que por su condición de migrantes, pues evidentemente no acceden a un baño ni a cuestiones asépticas, ¿sí? No tienen, pasan varios días con la misma ropa, interactuando entre ellos, entre las familias, entre el grupo de migrantes. Y para eso quisimos plantear un aspecto de innovación que es un desarrollo existente, es un desarrollo que ya se ha hecho en otros ámbitos, está principalmente enfocado hacia la industria textil, que es el tema de las microcápsulas o la microencapsulación. Este es un proceso que está catalogado como dentro de los procesos de textiles inteligentes. Sin embargo, es un proceso que perfectamente se puede hacer a nivel de una fabricación normal, masiva, y se le puso como un valor agregado al diseño de estos productos. En ese sentido, pues las microcápsulas son, como su nombre lo dice, en tamaño micro, unas cápsulas que tienen al interior un agente activo, que en este caso era un inhibidor de crecimiento de bacterias y de agentes, digamos, nocivos para la salud. La propuesta inicial, y esto se hizo a nivel conceptual, era hacer un proceso de microencapsulación, por ejemplo, de este alcohol glicerinado que todo el tiempo estamos usando para hacer procesos de desinfección. Entonces, en ese sentido, este proceso se hace a través de un laboratorio en fabricación, donde a través de la levadura, que es el componente que usamos para hacer el pan, se forman estas cápsulas, funcionan como una especie de burbuja y en la parte interna quedaría microencapsulado ese alcohol. Se puede impregnar a la tela de manera de aspersión, o sea, así como cargamos nuestro tarrito con el alcohol antibacterial, de la misma manera se puede cargar para uno funcionalizar las telas o los diferentes productos con los que uno interactúa. Y de esa manera pues permite que esa prenda o esos objetos pues tengan una protección adicional a la que tendría nuestro cuerpo en el caso
pues de aplicarlo directamente. Entonces, en ese sentido, pues este proceso de microcápsulas, que fue como el valor agregado que se propuso para los productos, pues está pensado principalmente para los elementos que están relacionados con el vestuario, porque como lo vamos a ver a continuación, y ya le voy a dar paso a Melissa, pues los 3 proyectos que trabajamos, 2 de ellos básicamente están relacionados con elementos del vestuario y hay otro que es un complemento, o sea, es un accesorio complementario al tema del vestuario. Entonces, adelante, Melissa, puedes entrar como en materia de cada uno de los proyectos. Muy bien, entonces voy como de manera introductoria, les voy a proyectar el video, que es el que pues ya nos va como a introducir a todos los proyectos. Creo que está sin sonido. Hay que compartir el sonido también. ¿Cómo se hace eso, profe? Tengo que dejar de compartir y volverlo a hacer, ¿cierto? Detén compartir pantalla y al compartir nuevamente le para que activas la opción de sonido. Ok, aquí está. Melissa, estamos viendo tu pantalla, pero no la presentación. El video no. El video no. Melissa, ¿ves? Yo que creo que toca entrar directo al enlace de YouTube. Sí. Ok. Es que no sé cómo sacarlo de acá. Acá lo tengo.
Bueno, muy bien. Meli, Sí, hablemos de la metodología en los proyectos. bueno, pues aquí ya voy a otra vez a poner la presentación. Entonces, bueno, ya después de haber visto el video introductorio, entonces ya nos vamos a enfocar en lo que son los proyectos como tal. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, Okay. sí se ve. Bueno, entonces, básicamente estos 3 proyectos son de tipo de vestuario. Lo que buscábamos era que la población migrante tuviera un poco de comodidad y un poco de tranquilidad al efectuar determinadas actividades o tareas que requieren hacer pues en esta travesía tan larga que tienen, y buscamos alternativas que les ayudaran en algunas de los aspectos más problemáticos que pudimos encontrar. Entre estos aspectos problemáticos es que estos personajes normalmente andan con sus familias, muchas veces con niños pequeños o de brazos, y también tienen quemaduras al sol porque tienen que transitar por varios pisos térmicos. Acá en Colombia pues tenemos esa ventaja y desventaja para este tipo de población que tiene que caminar a la intemperie en pisos térmicos tanto como fríos, como templados, como muy calientes de tipo desértico, y necesitaban protección para este tipo de travesía. Y en el aspecto de la caminada, pues todos sabemos que cuando uno camina más de determinado tiempo, pues va a empezar a tener como problemas a nivel de cansancio, laceraciones o esguinces. También queríamos tener como en cuenta la protección de lo que es los pies. Entonces voy a empezar con el primero de los artículos que desarrollamos. Este se llama Portasueños. Básicamente está diseñado para familias, para personas que viajen con niños desde los 0 a los 2 años. Es porque la problemática inicial es que tenemos que cargar a esta población infantil la mayor parte del tiempo, sobre todo pues en el caso de los infantes que están por debajo del año, que todavía no caminan. Esto es una problemática bastante severa. Los niños tienen que estar todo el tiempo en brazos y eso genera mucho cansancio en los padres o en las personas pues que están con ellos y tienen que cargar con ellos. Por eso decidimos que era muy importante como darle comodidad a esta población, y lo decidimos haciendo una especie de portabebé. Este portabebé sería desarrollado con telas de tipo reciclado. Esto se puede obtener a nivel de donaciones. La tela ideal es la de jean, aunque se puede utilizar otro tipo de telas. La de jean es la ideal, es porque tiene mejor resistencia y más durabilidad, y como los niños igual crecen, ellos empiezan a pesar un poquito más y necesitamos como garantizar que ellos estén seguros cuando están siendo cargados. Esta pequeña maletica cuenta como con el espacio adecuado para un niño pequeño o un niño más grande. Los piecitos salen por las partes laterales de la maletica. Tiene en la parte frontal podemos ver que las tiras se entrelazan. Esto es para dar muchísima más seguridad, porque como el peso del niño de pronto empieza a ser cada vez mayor, entonces para evitar pues que de pronto se rompa la maletica cuando ya pues el niño está un poquito más grande. Y además pues genera como comodidad, sobre todo a la hora de cargar al niño, porque no solamente necesitamos que el niño esté cómodo durante el trayecto, sino la persona que lo está llevando. Otro aspecto importante es que cuenta con una especie de capuchita. Aquí se puede ver de color verde, pues básicamente es de cualquier color, es de lo que tengamos a la mano. Esto sirve para que en caso de que esté lloviendo, obviamente la luz del sol o cuando estemos en un clima que de pronto sea desfavorable para el niño, pueda ser cubierto, y si está durmiendo cualquier cosa, no haya como ningún tipo de incomodidad para él. Este artículo se puede, como ya había comentado la profesora Rosemary, se puede impregnar con lo que vendrían siendo las microcápsulas. Esto ayuda a que los niños, en caso de tener contacto de forma directa o indirecta con una persona que de pronto esté contagiada o que estén en un ambiente que de pronto puede tener partículas en el aire del virus, pues en alguna medida haya un poquito de mitigación o un poquito de prevención, que se evite un poco el hecho de que cuando alguien, pues no sé, te toque con el virus, básicamente las capsulitas empiezan a romper y pueden inhibir un poco la actuación de lo que vendría siendo el virus en el material. Y esto pues obviamente evitaría un posible contagio a futuro de no solamente del niño, sino también de la persona que lo lleva pues cuando interactúe con el material de la maletica. Perdón, Melissa, ¿te complemento ahí también? Sí.
También el tema de las microcápsulas no solamente se pensó para el tema de inhibir el crecimiento de este tipo de agentes que pueden ser nocivos para la salud, sino también para el tema de la protección de los rayos UV. Como vimos en el video, también se pensó para el tema de protección solar. Perdón, algo Se está escucha sonando. como un eco, como una reverberación. Perdón. Intenta volver a hablar. ¿Ya? ¿Mejoró? Hay dos que siguen compartiendo el audio. Melissa, hay que dejar de compartir el audio porque todos nos oímos igual. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, se lo escucha bien. Ok, perfecto. Sí, lo que mencionaba es que no solamente se pensó en el tema de inhibir para el tema de agentes bacterianos, sino también para el tema de protección solar. Es decir, las microcápsulas permiten que diferentes tipos de agentes activos se puedan precisamente incorporar en estas capsulitas de tal manera que yo puedo funcionalizar esos textiles con varios tipos de protecciones. Como lo vimos en el video, ellos también plantearon el tema de protección de rayos UV, que no solamente está destinado para este producto en el caso de los bebés y las personas que lo cargan, sino también en otro que vamos a ver más adelante, que es el tema de la chaqueta. Entonces, en ese sentido, quiero complementar pues este tema de esta funcionalización, pero también contarles que la metodología que se utilizó de investigación dentro de este proceso fue un proceso de etnografía, como también se menciona en el video, porque también nuestros chicos o nuestros estudiantes pues estaban en un proceso de confinamiento. Sí, o sea, todos digamos que no solamente estábamos analizando los usuarios, sino que también los diseñadores estábamos en este proceso y por eso es tan importante que rescatemos o que evidenciemos cómo estos proyectos, a pesar de tener este tema virtual que ahorita Freddy mencionó acerca de la educación, pues también nos pone retos como diseñadores, ¿no? Y pasando ya específicamente al tema del proyecto, pues complementando lo que menciona Melissa del tema del reciclaje de las telas, pues esto también se plantea porque los entes gubernamentales, pues no precisamente a nivel de producción pueden garantizar que haya siempre este producto en stock o que esté siempre disponible. Entonces, lo que el grupo también propuso era que se lograran entregar los patrones de la construcción de este tipo de elemento, de tal manera que el migrante pueda reproducir esto, así ya no esté en una ciudad como tal. Es decir, si llegaron a Cali pero migran para otra ciudad, pues perfectamente si se llevan los patrones con otro jean y con otras prendas, pueden hacer todo el proceso de construcción del mismo y replicarlo de manera, digamos, más sistemática. Listo, Melissa. Bueno, y ya pues después de la adición de lo que nos dijo el profe, entonces voy a seguir con el siguiente proyecto. Básicamente, estas se llaman suelas doble millaje, también es un artículo de tipo de vestuario, puede ser un complemento. Es básicamente lo que buscamos con este proyecto es que el calzado de las personas que ya tengan, que ya les son cómodos, les duren un poco más. Lo que pasa es que cuando el migrante está pues en esta travesía, normalmente desgasta muchísimo no solamente el calzado, sino las suelas, haciendo que obviamente sea mucho más difícil la caminada, se generen más lesiones a nivel de los pies, hay laceraciones, se generan ampollas, dolores, y esto lo que evita es que el calzado que ya tengan se desgaste en un ritmo tan acelerado. Entonces, básicamente lo que es una suela que se pone en el exterior del zapato y se puede poner o se acomoda con estas correas. Estas correas son básicamente, se pueden acomodar como a distintas tallas, por eso tienen los pequeños ojales. Y el kit está compuesto por 3 implementos que vendrían siendo los botones, la suela como tal y las correas. Las correas también tienen un extra que básicamente es que tienen un material de tipo reflectivo. Esto es muy importante por el hecho de que los caminantes y los migrantes venezolanos
caminan muchas veces en las noches, normalmente lo hacen en las vías y las vías no todas tienen luces, así que es bastante delicado el asunto porque los carros no los pueden ver. Las cintas reflectivas lo que ayudan es que los carros reflejen sus luces en las cintas y puedan al menos notar que hay movimiento en las calles y saber que hay alguien que está caminando. Estas suelas están desarrolladas con material de tipo de reciclado que vendría pues inicialmente desde llantas de carros que ya pues no son útiles. Buscamos que básicamente tengan como un tipo de proceso en el que se conviertan estas llantas en una especie de tapete donde están las suelas ya precortadas en distintos tipos de tallas y estas luego se van a pues a pasar al migrante en este pequeño kit con 2 pares de suelas de estas de caucho con sus respectivas correas y sus respectivos botones. Y esto va a garantizar pues que haya un poco más de comodidad y más tranquilidad para los caminantes en el proceso de transporte hacia su lugar de destino. El tercero de los proyectos, como mencionaba la profesora Rosemary, es una chaqueta, también es de tipo vestuario. Esta es básicamente para ayudar al migrante, sobre todo en la inclemencia de los climas. En el caso del sol, para evitar las quemaduras del sol en lo que son lugares muy desérticos, y para evitar obviamente el frío en lugares en los que ya pues está haciendo mucho frío y de pronto el migrante no cuenta con la ropa adecuada. Este no es una chaqueta que va a quitar completamente el frío, pero sí va a proteger un poco de la inclemencia de este. ¿Cómo lo va a hacer? En el caso del calor tiene, por ejemplo, algunos agujeros, sobre todo en la parte de las mangas, para que haya mejor ventilación y no se sufra tanto el calor, pues teniendo un artefacto como tan grande entre alguna medida, pues con mangas largas y de pronto con la capucha, entonces es como para airear un poco al interior por de la prenda. Está desarrollada como en el caso anterior con prendas de tipo reciclado. Este sí puede ser con cualquier tipo de tela que se disponga. Igual que la profesora dijo, pues se busca que tengamos los patrones o pues las personas cuenten con el patrón en caso de que de pronto consigan telas, puedan pues generar este producto. Como una característica especial, tiene bolsillos al interior de la chaqueta y al exterior de la chaqueta, lo que permite que pues, el migrante tenga sus posesiones más preciadas cerca suyo y pues no tenga como la intranquilidad de que de pronto se las van a hurtar en algún momento. Otra característica especial, y esta sí ya está relacionada específicamente con el COVID y con la pandemia, es el tapabocas. No es un tapabocas tan específico, se sugiere más que utilizar un tapabocas por debajo sobre este. Este es como una especie de protección porque va a tener estas microcápsulas que ya habíamos comentado. Esta chaqueta va a estar impregnada de las microcápsulas en todo, pues en todo su cuerpo, entonces básicamente va a evitar como el mismo... Bueno, va más bien a inhibir el proceso de contagio con respecto al COVID-19, como hacía pues, el cargador del bebé, solo que este ya es para una persona adulta y que pueda, pues, no sé, por el hecho de que no tenga acceso de forma directa pues, a la higiene o a mantener como una especie de tranquilidad, como en el caso de nosotros que podemos lavarnos las manos cada vez que tenemos contacto con alguna otra persona o que estamos en un ambiente sobrepoblado, que tenga muchas personas a nuestro alrededor. Ellos no tienen como esa capacidad y al menos la chaqueta va como a impedir que de pronto el virus se propague de una manera un poco más extensa. Y bueno, Sí, por ahora eso sería todo. Perdóname, Meli, devolverte otra vez a la chaqueta. Claro. También quiero complementarles que los 3 proyectos, evidentemente, aunque son pensados para el tema de la migración y pues fue el marco del proyecto general, de todas maneras son proyectos que son totalmente viables para otro tipo de ocasión. Que no solamente esta chaqueta se podría usar a nivel de un migrante, es decir, el diseño y las propiedades tecnológicas que tienen perfectamente se pueden aplicar para productos totalmente comerciales. ¿Sí? Si yo como usuario que no soy migrante, pero quisiera tener acceso a poder desarrollar esta chaqueta y poder hacer el proceso de impregnación de microcápsulas, pues perfectamente lo puedo hacer. Entonces, cuando vemos estos resultados también a mí me parece muy interesante porque no solamente nos enfocamos en la problemática, sino que al final también hacemos
una propuesta de diseño, unos productos que son totalmente viables de manera industrial, que el usuario puede transformar y puede trabajar desde otro tipo de condiciones y perfectamente puede tener también acceso a ellos. Entonces quería complementar ahí. También no sé si de pronto en algún momento Rosemary o Melissa lo comentaron, no lo tengo muy presente, pero no es que van a cargar, o sea, sí van a tener las microcápsulas o spray, ¿cierto? Pero no es que cada 5 minutos tienen que estar haciéndolo cada 3 veces en el día como nos toca o más lavarnos las manos, sino que una vez se hace la primera aspersión o cada que se hace aspersión, la prenda puede ser lavada al menos 20 veces antes de que desaparezcan completamente y toca volver a impregnar. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta porque precisamente por la condición del migrante, pues no encuentra siempre una quebrada o algo para estar lavando la ropa. Entonces las sustancias que ya contienen las microcápsulas pues son inhibidoras de digamos, las agentes. en el ambiente se pueda encontrar que es nocivo, pero durante un tiempo prolongado lo van a proteger. ¿Listo? Era algo Exactamente, como sí. para ampliar ahí. Sí, gracias Doris, así es. O sea, la ventaja que tienen las microcápsulas, y Melissa, digamos que lo tocó tangencialmente, es que ellas tienen dos formas de perderse. Una es a través del mismo uso de la prenda o del elemento que las tiene impregnadas, donde ellas por los movimientos pues se va ejerciendo presión y se van reventando. Y la otra es que con el tiempo y con los lavados van degradando la pared, es decir, esa burbujita que tiene una pared protectora donde está contenido el agente activo, va perdiendo ese espesor de esa pared y ahí se va liberando el agente. De pronto, Melissa, creo que no sé si fue en el video o en el del cargador del niño hay una imagen de las microcápsulas. No, creo que es en el video. Bueno, lo que les quiero mencionar es que las microcápsulas cuando se producen a nivel de millones de microcápsulas. Es decir, que no es un poquitico apenas, ¿sí? Cuando uno de pronto quiere ver en un nivel microscópico la aspersión del alcohol, como el ejemplo pues que les estaba dando, pues ahí salen miles de gotículas, ¿verdad? Que conforman esa capa protectora. En el caso de las microcápsulas, en una producción grande, que sería, digamos, como la propuesta para este caso, salen millones de microcápsulas. Por ende, por eso es que el tiempo en el que se pierden es tan prolongado, ¿sí? Por eso no es en la primera ni en la segunda lavada, sino casi hasta la número 20. Muchas gracias, Doris. Listo, Freddy. Bueno, creo que pues muy interesante todo el tema, digamos, tecnológico que está detrás del proyecto y es muy interesante porque todos estos aspectos científicos, ciencia, tecnología, innovación a través del diseño, yo creo que es parte de lo que también nos integra hoy. Veamos rápidamente los proyectos, uno de los proyectos precisamente que trabajamos desde la Universidad de los Andes, y vamos a ver el proyecto Destinados, del cual Juan Sebastián nos va a compartir. Podemos hacer presentador a Sebastián, él puede compartir pantalla. Sí. No puedo todavía. Entonces lo convertimos en presentador, por favor. Entonces, mientras él comparte pantalla, digamos que ya en el escenario del turismo, que es en particular el campo de trabajo de nuestro curso en la universidad, en el curso adscrito al taller RAD Social, pues hay varias formas de abordarlo y el curso, los estudiantes identifican algunas de las tipologías existentes del turismo. Entonces hay turismo cultural, turismo gastronómico, turismo de naturaleza, y hay uno que es muy particular, que es turismo científico, que es una de las áreas que precisamente en este momento pues se conoce en el mundo, pero tal vez en Colombia no es una de las áreas que se hayan explotado con mayor razón. Esta área de turismo científico pues ha tenido una acogida interesante. En la universidad se trabajó este proyecto, de hecho, de la mano con la Facultad de Ciencias, y
y traslada, digamos, a unos escenarios de trabajo bastante interesantes de diálogos comunes entre múltiples participantes. Eso tiene que ver con la interdisciplinaridad y la posibilidad que se da. Entonces, creo que es muy afortunado nuevamente el hecho de ver todo un tema tecnológico en prendas y en textiles desde los migrantes. Y ahora vamos a ver un caso muy interesante relacionado de todo lo tecnológico igualmente y científico aplicado, digamos, al desarrollo de un proyecto en el área del turismo. Entonces, bienvenido Juan Sebastián y cuéntanos un poquito del trabajo que hizo tu grupo y los demás grupos del curso. No sé si ahí está compartiendo también el sonido. Creería que no. Ok, entonces, primero que nada, pues esta es nuestra página de Instagram donde nos encargamos de subir todos los proyectos que hicimos el semestre pasado. Nuestro fin era crear nuevas tipologías y con esto pues empezar a crear como innovaciones dentro del sector turístico que fue bastante golpeado por el COVID. Entonces, sabiendo que la industria turística en realidad resultó siendo de las categorías, o bueno, de las industrias más golpeadas, vimos esto no como una desgracia, sino como una oportunidad también de reinventar esta industria para que se inclinara por la parte de sostenibilidad, por la parte de ayuda de comunidad y que estuviera como más ligada no solamente a favorecer al turista, sino también favorecer las comunidades que iban a ser anfitrionas de estos turistas. Entonces, basándonos en eso, nuestros grupos empezaron a crear a partir de unas experiencias memorables y el cómo ellos experimentaron pues, sus experiencias turísticas diversas, empezaron a crear nuevas categorías. Entonces, todas las tipologías podemos ver acá. Entonces está, por ejemplo, la categoría de culturismo etnosocial, en donde ya era más centrado en las personas. Todo tiene una cara y un cuerpo que identifica constantemente. Pero pues el día de hoy les vengo a hablar de lo que hizo mi grupo, que es una tipología conocida como destinado. Destinado nace entonces de mezclar la tecnología con una experiencia que fuera bastante única y particular por cada individuo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue coger una base que eran las pruebas de ADN. Entonces, a partir de las pruebas de ADN, nosotros empezamos a construir una experiencia turística que fuera única para cada uno de los individuos. Como todos nosotros compartimos en sí raíces, pero al mismo tiempo nuestras raíces son muy diversas y únicas entre nosotros, creemos que esto iba a generar una experiencia que fuera muy única, pero al mismo tiempo también que ayudara a conectar con comunidades. No solamente generaba como una apropiación de una cultura, la cual uno, por ejemplo, como individuo no se imaginó pertenecer, sino que también generaba como una cohesión como comunidad. Entonces te hacía sentir dentro de una comunidad que no pertenecías y te ayudaba a apropiarte de eso. Entonces, entonces, aprovechando que íbamos a tratar con este tipo de turistas, sabíamos que los turistas iban a tener una mentalidad distinta. Los turistas iban a querer, pues primero van a dejarse sorprender, porque uno de los factores que queríamos hacer en esta tipología es que fuera como muy sorpresivo, ¿sí? O sea, teníamos dos partes al momento de ofrecer la experiencia. Una parte que fuera desde el hogar, aprovechando pues las ventajas de la tecnología y pues, las desventajas que tiene el confinamiento. Queremos aprovechar eso para que mediante pues, nuestro test de ADN podamos empezar a viajar ya desde casa. Entonces podíamos ver de qué lugares veníamos, podíamos lugares así que uno no se llegaba a imaginar. Y después de eso, basándonos en unos estados del arte diversos, empezamos a crear una categoría en la cual uno pudiera viajar, pero que no supiera que iba a viajar hasta 24 horas o en el propio aeropuerto a donde iba a viajar. Entonces tú ya tenías una mentalidad diferente al momento de abordar porque tú ya tenías una intriga y de paso tú llegabas ya a una comunidad que era totalmente desconocida para ti, pero que al mismo tiempo ya te sentías parte de ella. Entonces pensamos también trabajar que los guías se ocuparan de los turistas, pero se ocuparan de ellos
de manera local, o sea, como que mostraran todo desde un punto de vista muy de comunidad. Entonces, para construir la categoría, fue una experiencia fascinante, sobre todo nosotros tuvimos mucha relación con lo que fue la Facultad de Ciencias y de Biología, que nos ayudaron a encaminar muchísimo la parte del ADN. O sea, como diseñadores no estábamos del todo enterados de cómo funcionaba exactamente pues el ADN. O sea, nosotros sabemos que los test de ADN, cómo funcionaban y demás, entonces nos empezó a ayudar a desglosar todo eso. Entonces nos mencionó acerca de que en realidad es un laboratorio diferente el que se encarga de recolectar los datos. Ellos crean unos datos y esos datos se encargan de leerlos otro ente. Entonces empezamos a entender cómo es que funcionaban todas esas relaciones, entender de cómo es que, por ejemplo, para términos legales, en el sentido de que si queríamos recolectar datos o demás, teníamos que hacer consentimientos, cómo teníamos que ofrecer toda esa información para no estar violando privacidad, cosas así por el estilo, y llegamos a esta experiencia llamada Viajando desde mis venas, que les voy a mostrar a continuación. No sé si ahí pueden escuchar, menciónense. No. ¿No? No. Ok. Un segundo entonces. No sé cómo dejar de compartir. Aquí. Compartir sonido del computador. Viajando desde mis venas es una experiencia científico-social que busca aprovechar los avances de la ciencia genética, determinando los orígenes que nos hace únicos a cada uno de nosotros y a partir de allí crear un viaje personal y extraordinario desde un hogar que no creías tener. Es por esto que estamos orientados a nuevos turistas que tengan una perspectiva más amplia para conocer culturas sin ningún tipo de estereotipo u obstáculo. Es la excelente excusa de conocer nuevos países y construir una identidad con nuestros hermanos latinoamericanos mucho más fuerte y una sensación de unidad por ambas partes, tanto por el turista curioso como por el anfitrión vocero y protector. El turista estará dispuesto a vivir el destino desde una perspectiva local. Todo empieza, este será el primer paso de su experiencia y contará con un tubo recolector de saliva, junto con un hisopo o embudo, una bolsa esterilizada de bioespécimen que mantendrá la muestra segura durante el transporte y un manual de usuario dándole la bienvenida junto con recomendaciones y un consentimiento informado. Posteriormente, el viajero recolectará su muestra habiendo evitado comer, fumar o lavado sus dientes 30 minutos antes y luego lo enviará a los laboratorios especializados que se ocuparán de la interpretación de datos con la ayuda de la muestra y bases de datos de libre uso. En este punto, los usuarios se encargarán de enriquecer estas bases de datos, pero todo de manera anónima, protegiendo su identidad y, si éste lo permite previamente. Dependiendo de sus resultados, el viajero recibirá un envío especial personalizado que contendrá artículos alusivos de su destino, en este caso México, un itinerario de viaje junto con recomendaciones. Este será el primer paso de su experiencia y contará con una visualización de sus resultados de manera interactiva que le permita viajar desde su hogar y prepararse para su ruta, y un pasaporte con información de su experiencia, sus datos personales y los respectivos sellos que irá juntando a medida que avance su travesía. Queremos brindar una experiencia de crecimiento bilateral. Gracias a los maravillosos avances de la ciencia genética, el nuevo turista se encargará de su crecimiento personal mientras aprende a cuidar su destino. El destino, por su lado, encontrará maneras de sustentar sus actividades tradicionales más fácilmente, ofertas laborales nuevas y un método de preservación de su cultura que pueda perdurar y enriquecer con el tiempo. ¿Tienes ya todo preparado entonces para emprender esta nueva travesía? Y pues ya, básicamente esa era nuestra tipología. Entonces, pues como ahí lo mencionaba, nosotros no queríamos que fuera solamente tratar de ofrecer como algo muy bueno solo para el turista, sino también para la comunidad, y que esto funcionara como un factor de desarrollo. Pues todo esto
siempre sujeto a los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues pertenecientes a la Organización Mundial de la Salud. Entonces queríamos hacer el crecimiento, esto está en la otra, si no estoy mal. Aquí están, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces queríamos centrarnos en la parte de salud y bienestar, tanto de el usuario que iba a tomar la experiencia con nosotros. Queríamos también crecer un trabajo decente y crecimiento económico y una producción y consumos que fueran responsables. Entonces, sabiendo de que la industria se estaba reinventando, queríamos meter de una vez los conceptos de sostenibilidad para que no hubiera como una degeneración del anfitrión. Y ya, no sé qué me faltó por decir. ¿Tú qué dices, Freddy? No, yo creo que está bien, está completo. Pues nada, igual es reiterarles la invitación para que vean este y los otros proyectos en nuestro sitio de Instagram de labturismo.uniandes, y ahí nos podrán seguir en adelante con todos los siguientes proyectos, más los que ya se han desarrollado de manera totalmente sintética, muy básica. Entonces, para poder entender, digamos, los aportes, y precisamente por eso es un laboratorio, porque son conceptos que están aplicados y los trabajamos de la mano con organizaciones. En este caso, pues digamos, con otras facultades, pero trabajamos con Aviatur, trabajamos con la Fundación Corazón Verde, también en el tema de alimentarte, turismo gastronómico. Artesanías de Colombia. Artesanías de Colombia, trabajamos fuertemente muchos de estos proyectos que están aquí atrás, y una relación directa con las comunidades para generar, digamos, todas estas aproximaciones. Y además, pues, sorprendernos de la manera de trabajo remoto. Es un tema de comunicación más que es esa influencia que nos ha dejado este tema de pandemia, y de poder desarrollar los proyectos que tal vez serían otros proyectos en el caso que no hubiera sucedido esta condición. Bueno, Doris, no, pues si te parece, yo creo que podemos, nos quedan, ya que tenemos 40 minutos, un poquito ya más para conversar con los mismos estudiantes y darle como respuesta un poco a las preguntas que nos hemos planteado en el panel, ¿no? Sí, sí, eso quería saber de los dos, o sea, nuestros dos estudiantes, ¿qué respuesta nos tienen? Ya Rosemary hizo como una introducción al tema de la netgrafía, pero a mí me gustaría saber, digamos, chicos, ustedes cómo asumieron este reto para poder llegar a plantearnos ahora estos resultados desde el confinamiento y desde el trabajo remoto, porque lo que vemos aquí es el producto de unas decisiones que no se toman simplemente por lo que yo parametrizo o lo que yo me imagino que debe ser, sino que pues de alguna manera debo tener el contacto con aquellos que serán los beneficiados o que serán el protagonista, ¿cierto? En el servicio o en el producto que se ofrezca. ¿Cómo llegan ustedes a estas decisiones, teniendo en cuenta precisamente el usuario, la empatía que se debe tener con él y el contacto que se debe tener con él para poder recoger la información? ¿Sí? Entonces me gustaría saberlo de pronto cómo fue esa metodología y cómo lograron empatizar para proponernos lo que hay aquí, que si bien tiene un componente científico y tecnológico alto, pues repercute mucho en lo que es la persona como tal. Por ejemplo, en el caso del ADN, pues sí, hay un consentimiento y todo, pero pues ¿cómo llego yo a hacer este tipo de planteamientos estando sujeto precisamente a que el otro quiera dar su información, ¿no? Que es como tan privada. Entonces, la pregunta es para los dos, en cualquier orden, pues nos la pueden responder. ¿Cómo hicieron para empatizar? Pues, ¿vale? Bueno, entonces, si quieren yo inicio. En nuestro caso, pues obviamente hubo la problemática de todo el confinamiento, era muy complicado, estábamos prácticamente encerrados y con determinadas limitantes para poder tener contacto con muchas personas. Inicialmente lo que se hizo fue una investigación de tipo etnográfico.
todo lo que se hizo fue una investigación a nivel de lo que fue entrevistas, YouTube, artículos, todo lo que pudiéramos encontrar en la red de lo que fuera todo lo que es migración en Colombia, todo lo que ha sido la problemática y todo lo que se ha dado y se ha venido dando durante todos estos años con respecto a la migración, cómo es que las personas migran, cuáles son sus problemáticas, todo lo que pudiéramos observar en los medios ya pues lo tipo online. Luego de esta parte etnográfica, nos enfocamos en que teníamos que pues entrarnos un poquito a conocer un poco más a las personas. Entonces tuvimos que empezar a hacer una especie de encuestas, decidimos hacerlas tipo por Google Forms, teniendo en cuenta que teníamos algunos conocidos venezolanos y que ellos de pronto podían extender un poquito más nuestro rango. Entonces hicimos una especie de encuesta que preguntando como tú viajaste caminando, cómo fue la forma en la que llegaste a Colombia, qué tipo de problemáticas tuviste cuando tú pues, llegaste a nuestro país, qué tipo de problemáticas has observado que algunos compatriotas tuyos han tenido, ese tipo de información para acercarnos un poco más a las personas. Cuando tuvimos un poco más de información y ya pues teníamos como más encaminado hacia dónde queríamos llevar nuestro proceso investigativo, decidimos pues salir a las calles. Ahí sí fue un poquito más complicado porque obviamente por el confinamiento tampoco es que hubiera mucha gente en las calles. Uno veía de vez en cuando pues algunos venezolanos caminando cuando uno se transportaba, pero igual abordar a estas personas es más complicado por el hecho pues que también están un poco prevenidas. Entonces empezamos a hacer como una especie de observación pasiva de las personas que observamos, sobre todo en la avenida Simón Bolívar, o algunos de nosotros hicimos viajes de ciudad a ciudad y pudimos observar pues algunos grupos de personas caminando, y luego decidimos hacer entrevistas de tipo personal. Estas fueron un poco más complicadas, solamente tuvimos unas 3 o 4, y eran de personas que estaban viviendo ya pues acá pues no aquí en Cali, allá en Cali, porque yo en este momento estoy en Medellín, estaban viviendo pues en lo que es en la intemperie, algunas personas pidiendo en los semáforos, y ellos nos dieron un poco más de datos. Estas personas sí se transportaron, algunas de ellas caminando, otras llegaron fue en bus, pero nos hablaron como de todas las problemáticas que tuvieron para llegar, así fuera en medios diferentes a la caminada, tuvieron muchos problemas. Hay unas problemáticas pues ya de arraigamiento cuando llegan a las ciudades pues de origen y a donde se quieren pues ya instaurar. Y a nivel general también estuvimos, pues uno de nuestros grupos estuvo hablando con una especialista, una persona que de hecho tiene contacto frecuente con migrantes venezolanos porque trabaja en una fundación, y ella fue la que pues pudo profundizar un poco sobre todo acerca de los problemas de piel que tienen los venezolanos cuando llegan después de esas arduas caminadas. Entonces sí hubo una empatía muy grande, sobre todo a nivel de observación. Es muy duro ver pues en general a estas personas caminar, y también uno se pone un poco en el papel de ellos, de sus problemáticas. Y por ejemplo yo soy mamá de un niño chiquito, entonces yo puedo entender cuando los padres están caminando, ellos no quieren caminar, los niños muy pequeños no caminan y no quieren hacerlo, y a uno le toca pues cargar con ellos todo el tiempo. Entonces uno pues, puede un poco ponerse en el papel pues de estas personas. Y así fue como más o menos nos fuimos ligando y generamos pues los proyectos que tenemos al final. Listo, Sebastián, si quieres puedes seguir. Dale, gracias. Pues por nuestro lado, eso sí fue cierto, el confinamiento nos desligaba muchísimo de esa parte en un inicio, pero por suerte para nosotros contábamos con muchas fuentes. Entonces, gracias a que teníamos como muchos anfitriones de que en realidad nos permitían tener un conocimiento mucho mejor de comunidades, nos tenía como, o sea, nos encaminaba correctamente dependiendo pues a lo que decían las personas y demás, pues lográbamos encontrar cuáles eran las necesidades y los puntos de contacto a los cuales podríamos apuntar con esas personas. Entonces, creería que lo principal fue el informarnos, como para generar cuáles iban a ser las bases y cuáles iban a ser los valores que queríamos nosotros apuntar para las personas, y después de eso explotarlos. Y, o sea, no explotarlos, sino desarrollarlos en un perfil de usuario en la cual nosotros quisiéramos apuntar. Y luego empezamos fue a cuestionar. Entonces, pues primero nos pusimos
empezó con nosotros, ¿no? Como desde nuestra posición, como nosotros qué experiencia nos gustaría, bla, bla, bla. Luego empezamos a expandirlo un poco más. Entonces, familia, ¿a ustedes les gustaría tal esto, tal otro, que yo no sé qué? Luego lo íbamos expandiendo un poco más. Empezamos, por ejemplo, por redes como Instagram, empezamos a preguntar qué opinaban sobre esto, que si estarían como dispuestos a afrontar este tipo de experiencias, y la verdad es que veíamos como reacciones muy positivas por parte de las personas que veían esta propuesta, que nos decía como, sí, o sea, como que en realidad es una propuesta muy linda, y ahora teníamos que profundizar en la parte de comunidades. Entonces, para la parte de comunidades, ya como no podíamos tener acceso directamente a ese tipo de comunidades, pero teníamos contactos que sí, tipo Artesanías de Colombia, tipo, no sé cuál otro, pero todos ellos nos iban informando de cuáles eran las necesidades que esas comunidades nos mencionaban para que los trataran. Entonces, cuáles eran las limitaciones. Entonces, no todo tipo de comunidad quería aceptar turistas, no todo tipo de comunidad quería entregar como tan fácilmente todo eso. Entonces, como que en realidad había como muchas formas de percibir cuáles eran las necesidades que ellos tenían, y así fuimos como generando un plan que fuera respetuoso con estas comunidades como tal. Ya, Sebastián, tengo una pregunta aquí ya, digamos, esta no es del repositorio de preguntas que teníamos, Freddy, sino que ya con la exposición de Sebastián, pues tengo la inquietud, me gustaría saber un poquito más. A mí me parece supremamente interesante el proyecto, ¿sí? Ya cuando lo hemos conversado con Freddy, pues me impactó, porque, no sé, yo lo percibo y no sé si es así, como que yo podría en parte encontrar mis orígenes simplemente por la experiencia turística, o sea, esa es una pregunta, y en función de eso, cuando recolectan mi ADN es particularmente para saber a qué destino voy a ir, o a mí me interesa un destino y recolectan el ADN. Esa partecita no la entendí bien. Quisiera de pronto ampliar un poquito ahí en esa parte, porque eso va con la empatía, ¿no? Con qué es lo que yo quiero realmente como turista en función de lo que ustedes me ofrecen, el proyecto ofrece. Es que en realidad toda esta idea también se sustentó fue de experiencias personales, ¿no? Y una experiencia personal que yo tuve fue un viaje que yo tuve a China, ¿sí? Y pues yo a China, yo llegué con muchos estereotipos, o sea, yo llegué con una mentalidad como muy cerrada y todo eso. Y cuando llegué a China me encontré con una comunidad que era totalmente diferente y ajena a lo que yo esperaba. O sea, el haber entrado en contacto con esa comunidad para mí fue abrir los ojos de una forma increíble, ¿sí? Entonces empezamos a pensar cómo hacer que las personas vayan a destinos que no esperan ir, y que al mismo tiempo descubran que pueden formar parte y pueden empatizar con esas comunidades. Y no solo eso, sino también visibilizar comunidades que no sean tan populares. Por eso es que nosotros lo pensamos en la parte genética, de pronto apuntar a rasgos y raíces que ya fueran también bastante lejanas. El hecho de que fuera también genético nos parecía muy bonito. Esto nos lo mencionó el presidente de Aviatur. Nos mencionó y nos dijo, ustedes están creando un método de integración muy fuerte, porque están creando un sentido también de pertenencia, porque qué tal que muchas partes de sus raíces igualmente sigan viniendo de su propio país. Entonces el hecho de poder empezar a sentir una apropiación por ese país, empezar a generar un cambio de mentalidad de las personas hacia eso. Entonces por eso es que también nosotros queríamos que eso funcionara de manera de que ayudara a desarrollarse. Y el hecho de que fuera por parte de locales, también además de eso, es que queríamos que también se hubiera una conservación de cultura, una cultura que fuera como menos expuesta, que no fuera como tan explotada, y que ese hecho de traer turistas que fueran capaces de apreciar de forma diferente nuevas experiencias, pudiera permitir de que esas experiencias pudieran sobrevivir. Entonces, pues para resumidas cuentas, el test de ADN lo que quería era que tú llegaras a sitios que tú no esperabas conocer, que llegaras y tuvieras una comunidad que tú no esperabas tener, y que llegaras ya con un sentido de pertenencia. Ya, ok. Gracias, Sebastián.
Una un poco, perdona Doris, complementando la respuesta de Sebastián también en el tema de empatizar, digamos que también lo discutíamos si hay dos escenarios del tema empatía ahí. Una cosa es la empatía en el proceso metodológico, desde el diseño, poder empatizar conocimientos y crear lenguajes comunes con otras disciplinas del diseño, con otras áreas, para poder entender la razón, cosa que, digamos, con los partners biólogos y científicos de la Facultad de Ciencias, cuando veían el tema, pues ellos lo ven evidentemente desde un escenario netamente científico, de información que se requiere para muchas cosas, pero pues no se lo estaban imaginando dentro de un escenario de experiencia. Entonces ahí hay un concepto de empatía importante lo que es en el proceso metodológico interno del proyecto, de la conexión y de lo que hacen los estudiantes cuando se aproximan, digamos, a estos otros centros. El otro escenario de empatía, como lo menciona Juan Sebastián, pues ya es el proceso de empatía que viene ya en el proyecto y en el tema de creación, frente a cómo a través de tu ADN y la información que se da y lo que se diseña, ya comienzas a generar una aproximación y una identificación con lugares que tal vez no tenías presente, pero cuando te dicen que hacen parte de ti, pues inmediatamente la conexión comienza a ser, tiene un tema de morbo fuerte, de saber yo de dónde vengo, quién está detrás de mi ADN, cómo son esas comunidades y sorprenderse precisamente por eso, que era un poco lo que les mencionaba Jean-Claude Bessudo de Aviatur a ellos cuando veían en particular esta categoría. Digo, no, pues es que esto rompe completamente todo un escenario de oportunidad, un escenario social de construcción de desarrollo en el territorio y también de unas nuevas formas de hacer turismo que se salen completamente de los parámetros a los cuales pues empresas como Aviatur pues tienen detrás y han construido. Lo que nos decía Jean-Claude era que el hecho de identificarnos por ADN ayudaba a romper también barreras sociales y barreras de clases que de pronto antes no podíamos entender. Eso es pues fundamental, ¿no? Porque de todos modos cuando uno traspasa fronteras, pues a veces también empieza a sentir esa resistencia del propio del lugar con el que apenas llega. Yo me imagino que pues en parte con esta fórmula que ustedes están ofreciendo, pues eso se rompe, ¿no? Pues en algún momento eso como que va a dejar de existir. Listo, me queda claro. Muchas gracias, Sebastián. Vale. Bueno, yo quisiera complementar también o preguntarle a Melissa que nos comparta a todos también los aspectos ergonómicos y de factores humanos de los proyectos, porque evidentemente pues tocamos el tema tecnológico, ¿cierto? Pero también el taller es de ergonomía, entonces contar como un poquito esas virtudes y esos retos que tuvieron que enfrentar para poder desarrollar estos proyectos, porque al final son usuarios a los cuales ustedes no van a tener el acceso de poderles explicar todo como con manuales y plastilina de cómo armar sus piezas. Entonces me gustaría que Meli también complemente ahí ese tema. Bueno, a nivel general, pues con respecto, no solamente se hizo una investigación a nivel del usuario en lo que sería el trayecto como tal, a nivel social, sino también pues en los aspectos, como lo dice la profe de Rosemary, a nivel ergonómico. Es muy diferente diseñar, por ejemplo, una maleta para cargar, no sé, libros que para cargar a un bebé. Eso requiere de tener en cuenta el peso normal, las proporciones de un niño, el peso que puede cargar la espalda de una persona promedio y también un poco de lo que serían las fuerzas, por ejemplo, de los materiales a usar. Entonces, eso fue como algo muy importante, no solamente determinar la parte social, sino también pues a nivel corporal, como somos, a nivel también de Latinoamérica, también somos muy diferentes al prototipo, no sé, estadounidense o europeo, somos muy diferentes, también hay que tener en cuenta como eso. A nivel de lo del calzado, tratamos de que fuera una cosa muy variada, o sea, pues todos tenemos pies muy distintos, los zapatos que utilizamos es muy diferente y tenemos que buscar que por ejemplo, la suela se adapte a muchos tipos de calzado, a suelas más grandes, suelas más pequeñas, tenis o sandalias.
Entonces teníamos que tener en cuenta mucho ese tipo de factores. Igualmente en el caso, por ejemplo, de la chaqueta, teníamos que tener en cuenta de qué tipo de personal la puede usar, que no vamos a utilizar pues vamos a hacer como, no sé, 50 tallas, necesitamos hacer solamente 2, 3 tallas para niños, para hombres o para mujeres, y que se puedan adaptar. Entonces teníamos que hacer objetos que fueran adaptables a distintos tipos de grupos humanos. Pues, no sé, una mujer que sea un poquito más trosa, una que sea más delgada. Por eso en alguna fotografía que veíamos, por ejemplo, la chaqueta tenía también un ajuste en la parte de la espalda para ayudar a que la prenda se ajustara mejor al cuerpo de la persona. Y sí, todos esos detalles de tipo ergonómico se tuvieron en cuenta especialmente pues para este grupo que era pues latinoamericano, que está viajando de tipo a pie y que tiene que pues pasar por determinados de momentos o climatologías diferentes durante su trayecto. No sé si te queda claro, profe, o te meto un poquito más de información. No, está perfecto. Melissa, un poquito también en pregunta al desarrollo que ustedes hicieron y pues conectándolo a nuestro tema ahora, por ejemplo, cómo ese impacto a través del proyecto de ustedes podría cambiar, y pues digo que podría cambiar porque pues estos son proyectos académicos, o cómo se imaginan ustedes o se imaginaron que este rol tecnológico pudiera transformar, digamos, o evolucionar unas formas de protección de comunidades, como en este caso. ¿Cómo se lo imaginaron ustedes? ¿Cómo creen que esto hoy lo están planteando, pero hasta dónde podría llegar? Pues a nivel general, pues lo ideal es que pueda llegar pues a las comunidades para los que fueron hechos. Se buscaba que fuera por entes gubernamentales, por eso mismo, porque son proyectos, lo buscamos hacer de la manera más económica posible y utilizando materiales lo más económicos o lo más fácil de encontrar, que es pues, a nivel de donaciones, jeans malos, camisas, todo ese tipo de artículos que en realidad ya no tienen un segundo uso, que normalmente las personas no les dan como un segundo uso, buscar que estos artículos fueran reusados y mejorar la calidad de vida de estos grupos que son sumamente vulnerables, que la mayoría no tienen económicamente cómo, pues, cómo estar en, pues, no sé cómo expresarlo. Si básicamente salieron de su país y salieron caminando es porque no tienen económicamente cómo subsistir tampoco fuera de su país. Y con estos materiales y con estos proyectos buscamos al menos minimizar un poco todas esas incomodidades o mejorar un poquitico si fuera pues en algunos aspectos, por ejemplo en la parte de motriz, el dolor en las piernas, el dolor en los brazos por cargar a los niños. Entonces tratábamos era de mejorar como un poco la expectativa de lo que sería ese viaje tan duro, y para nosotros la verdad sí sería lo ideal que uno pudiera llegar a decir que sí, esto sí se puede realizar. Por eso tratamos de que los proyectos fueran algo, entre comillas, un poco más realizables, o sea, no son telas especiales, no son objetos especiales, sino que son cosas que pudimos tomar de algo que es reciclaje, que entre comillas en alguna medida pueden considerarse basura para muchos, y que de pronto estas comunidades podrían darles un segundo uso. Yo ahí amplío o intervengo. Yo creo que el alcance del proyecto desde el punto de vista tecnológico de lo que es la base de la protección hacia el COVID es inmenso. O sea, yo veo que la escalabilidad, digamos, de las propuestas que hay aquí, pues es muy grande porque ahora lo estamos viendo en la población vulnerable, como dice Melissa, pero yo creo que nada más un turista mochilero con una indumentaria o con este tipo de tecnología, independientemente de que sea un cargador para bebé, un calzado X o una chaqueta, puede tenerlo, ¿no? Como parte de sus elementos de viaje y constantemente estar protegido no solamente con un tapabocas, sino con todo lo que pueda llevar él en su cuerpo, ¿sí? O sea, el aspecto tecnológico de las microcápsulas da para mucho. Y si lo vemos, digamos, como en el contexto de lo que es la migración, pues ya vimos que hay muchos tipos de migración. Hay migración controlada y migración descontrolada. Y yo creo que dentro de esos dos nichos, las poblaciones son gigantescas y los alcances tecnológicos que tiene el proyecto son muchos.
Si lo vemos nada más con la migración, pero si lo vemos con los niños que van a regresar al colegio, es lo mismo. Un niño de 10 años, no lo pongamos tan pequeño, igual todavía es, yo creo que un poquito complejo que mantenga el tapabocas puesto, ¿sí? O que se esté lavando las manos, no sé, esta es una barrera de protección. Puede haber una indumentaria, puede haber X elementos que se puedan diseñar y que tengan este tipo de tecnología. Entonces yo creo que el alcance es, o sea, así como ya se nos volvió un objeto cotidiano, un producto cotidiano, el alcohol, el gel y el jabón glicerinado, el jabón pues este antibacterial y el tapabocas, entonces yo creo que este puede suplir a varios de ellos. Nada más las microcápsulas ya no necesitaríamos el gel, el jabón y el alcohol, por ejemplo. Sí, entonces, digamos como la proyección y como digamos la utilidad que tiene es gigantesca, porque trasciende a los contextos a los cuales nosotros estamos aquí hablando. Porque además las microcápsulas, lo explicó Rosemary, unas pueden ser contra los rayos UV, otras son contra... a mí Rosemary me hizo un desarrollo para el dolor de cabeza. Entonces de vez en cuando me da por ponerme una pava, un sombrero, no sé, y es que tengo el dolor de cabeza, pero no, yo no voy a salir así que todo el mundo me vea que tengo dolor de cabeza, la pava y yo le echo esas microcápsulas y eso me quita el dolor de cabeza. O sea, sí, entonces trasciende, va muchísimo más allá. Este fue el punto de partida, pero va más allá. Doris, quería complementar eso. Ahora precisamente preparo una charla sobre las tendencias globales de consumo que saca recientemente Euromonitor. Y una de las formas de los cambios que tiene la tecnología, pues tú lo estás mencionando ahora, pero ya cuando uno lo mira aplicado, por ejemplo, se incrementaron, uno de los incrementos en productos de consumo que más se dieron en el 2020 fue la ropa deportiva. ¿Sí? Y pues cuando miras el efecto de la pandemia, pues la gente empezó a adoptar y apropiar sus espacios para hacer ejercicio, adoptar prendas de pijama, de casa, el vestuario cambia, ¿no? Y pues ahora que ya podemos, entre comillas, salir parcialmente, pues también toda esta tendencia tecnológica con estos aportes, estas aportaciones científicas sobre vestuario, pues inmediatamente influye. Entonces ahí podemos darnos una idea de las formas de consumo que vienen adelante y la aplicación de lo que el diseño puede hacer desde la tecnología en múltiples productos de consumo a partir de probablemente lo que aquí se está planteando en prendas y en accesorios para migrantes o para turistas o mochileros como tú mencionas, porque ya se convierte en una nueva categoría de productos que precisamente nacen en razón de la condición actual que tenemos. Yo quisiera extenderle esta misma pregunta, y pues más es la reflexión de Sebastián que tuvieron con el curso, con el proyecto, el impacto de la tecnología y la ciencia en momentos de pandemia y a través del proyecto de ustedes, cómo ustedes vieron este escenario y mucho más con un proyecto fuera de paradigmas de uso como es el poder viajar a través de las venas, como se llama el proyecto. Pues sí fue complejo, o sea, pues uno no entiende mucho en qué momento, o sea, cuál es la gravedad de no poder tener como un contacto directo con estas fuentes. Todo se reduce mucho, es una investigación, primero mucho de escritorio. Ahí está escribiendo Leo. Ya. Sí, sigue, continúa. Sí, o sea, la primera parte para nosotros nos asustó, porque pues pensamos de que solamente se iba a reducir a una investigación de escritorio, ¿no? Eso significaba que en realidad todo iba a pasar primero por un filtro antes de llegar a nosotros, entonces era como un doble filtro para llegar y demás, pero pues eventualmente empezamos fue a verlo como una ventaja, o sea, el hecho de que los contactos de Freddy pues pudieran estar en cualquier momento, o sea, por ejemplo, nuestra tutora, ella estaba trabajando en un proyecto y literal no contaba casi con tiempo, pero gracias a la virtualidad ella podía sacar media hora y en esa media hora nos asesoraba, nos indicaba y nos decía tales cosas.
que había algún invitado que fuera del extranjero. El invitado se conectaba a la hora que era la clase y podía presentarnos. Entonces, como que en realidad terminó no siendo como una barrera, sino nos terminó mucho facilitando contactos e información. Y creo que ahí jugó un papel muy importante en la parte de la tecnología que terminó volviéndose muy fuerte. Okay. Bueno, Leonardo, yo tengo la misma duda, la misma pregunta que tienes acerca de la facilidad, porque una facilidad y es una habilidad extraordinaria que tiene Freddy para gestionar contactos desde chiquito. Nosotros estudiamos juntos y era impresionante. En la universidad se nos da la rabia. Ay, no, pero este Freddy también ya, oh, ya, bueno, ya, cállese, le decíamos. Freddy, ¿cuál es la respuesta ahí? ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿cómo hace uno para vivir con semejante habilidad? No, pues bueno, me toman a quemarropa para esta respuesta y bueno, digamos, conectémoslo con el tema del turismo. Yo creo que es la empatía que tú generas precisamente con los temas y con lo que tú haces. Esta semana yo mencionaba en alguna parte que pues tú eres diseñador 24/7, no es que sea diseñador de las 8 a las 5 de la tarde y ya después me desconecto. Y cuando tú tienes la pasión por tu disciplina, por tu carrera, y la conectas y la tienes 24/7, la estás conectando con tu forma de vida. Y la forma de vida de uno, pues, son nuestras formas de vida que las disfrutamos o no las disfrutamos. Entonces, cuando tú lo apropias como esa forma de vida, y por ejemplo en el caso del turismo, este curso de turismo surge básicamente por mi pasión por viajar, por mi pasión en el turismo, pero pues inicialmente arranqué. Nosotros siempre hemos tenido claro en mi familia que la mejor inversión que uno puede hacer en educación es viajar, ¿cierto? No es más allá del tema de ocio y de todas estas cosas que evidentemente están allí, pues hacen parte de tener un conocimiento en vía directa y experiencial, y más cuando somos diseñadores y somos un banco de información y hay que construir una cultura visual fuerte. Entonces, el involucrar esas pasiones, esos gustos, pues llámese el turismo, llámese el deporte, llámese los alimentos, pues tú los apropias y en el día a día vas conociendo gente. Entonces, si estoy en el arte, estoy con la Fundación Corazón Verde, porque pues somos allegados, me buscaron, yo trabajo, hago arte para ellos. Si estoy en el turismo, pues yo viajo, tengo referentes, hay una cultura visual, identifico como diseñador problemáticas y en el camino de la vida vamos conociendo personas y vamos entrando en proyectos desde una visión empática de lo que el diseño trae. Entonces, tú vas recogiendo esas cosas adelante en el camino, las vas recogiendo, las vas conociendo y las vas almacenando. Y cuando llegan los proyectos, para mi caso, pues en la universidad que tengo un rol muy transversal, interdisciplinar con varias facultades, pues inmediatamente si te hablan de alimentos, pues tienes una pasión atrás sobre el tema de gastronomía, sobre cultivos, el tema agrícola, comunidades y de todo el hilo conductor es lo social. Entonces, han habido diferentes proyectos en los que uno entra con pasión y yo siento que todos los diseñadores y tenemos que promover unas habilidades y construir unas vocaciones que tengan que ver con el ser, con las personas, con esa empatía. Ayer hablábamos de que parte de estas habilidades blandas que tenemos que formar, y esto también comienza a ser parte de la conclusión de nuestra sesión de hoy y de la semana, es las que tenemos que entregar y construir y desarrollarlas, los que tenemos una capacidad, digamos, natural de poder empatar con el otro, de conversar, de no tener miedo a meterse en cosas, pues qué chévere involucrarla y apersonarla dentro del hacer del diseñador. Y eso va recogiendo en el camino personas, organizaciones, y a lo largo de los proyectos pues empieza uno a administrarlas. Entonces cuando llegamos a Viatur, cuando llegamos a Fundación Corazón Verde,
pues precisamente toda esta red de contactos son contactos que no surgen en el mismo momento del proyecto, sino han surgido anteriores, precisamente en conversaciones de gestión, en conversaciones de diseño, en viajes. Ahorita estoy vinculando y tratando de contactar gente para el tema de turismo, gente que conocimos en viajes y seguimos en contacto con ellos. Entonces, claro, cuando uno los pone a disposición del curso ya efectivamente, pues resulta ser un tema muy de pensamiento sistémico y de gestión sistémica que te ayuda y te facilita la vida y te sigue apasionando cada vez y encontrando que tú como diseñador estás haciendo un ejercicio creativo de gestión para involucrarlo dentro del proceso. Entonces, eso puede ser, eso es muy, muy, muy interesante poderlo desarrollar, y creo que más que una virtud es algo que también le debemos promover dentro de los estudiantes en la educación para poder desarrollar todas estas experiencias del COVID y del confinamiento, pues nos vuelven empáticos con los vecinos. Ahorita pues nos ha obligado a comunicarnos y hasta conocer nuevas personas de la vecindad, y en medio de conocernos, pues identifico que las chicas del último piso de mi edificio, pues una es la gerente, es la directora del Centro de Innovación de Piece of Pie, y pues hablamos un mismo lenguaje de diferentes disciplinas, y entonces, oye, ven qué chévere, involucramos y todo empieza a volverse muy natural. Y yo creo que eso es parte de una habilidad que se puede entrenar, pero haciendo conciencia de eso. Entonces, eso me parece que es un poco la respuesta que doy a ustedes frente al tema. Después con un aguardiente lo ampliamos. A mí también me gustaría complementar un poco lo que menciona Freddy, que es un ingrediente que considero que está inmerso en nuestra disciplina de diseñadores, sino que a veces no somos tan conscientes de ello, y es el tema del trabajo interdisciplinar. O sea, de manera constante, nuestro idioma de diseñadores, yo siempre lo he pensado como un lenguaje universal. Sí, o sea, nosotros tenemos la capacidad de poder interactuar con otras disciplinas y perfectamente nos acoplamos a sus lenguajes y a sus formas de trabajo. Sí, creo que esa es la gran versatilidad que tenemos los diseñadores en términos generales, hablando pues específicamente en este caso del diseño industrial, pero el diseño en general. Y eso, creo que esa fortaleza pues que evidentemente tiene Freddy es una fortaleza que tenemos los diseñadores, y es que podemos entrar a trabajar con otras disciplinas y de manera muy transversal hacer aportes a diferentes tipos de proyectos. Por eso el tema de la tecnología logramos integrarlo muy bien con este proyecto. Uno diría, pero este tema de las microcápsulas, el tema de tocar el tema del vestuario en el diseño industrial, pues siendo que el vestuario es un producto de consumo masivo, ¿cierto? Es muy importante porque este tema de las microcápsulas pues viene de la bioquímica, viene de las ingenierías, ¿sí? No es un tema propio, digamos, de nuestra disciplina, pero nuestros estudiantes perfectamente entienden los conceptos y perfectamente empiezan a apropiarse de ese conocimiento para poder aplicarlo como factores de innovación en los proyectos. Entonces, digamos que en concordancia pues con el tema de Freddy, evidentemente lograr hacer esa conexión con diferentes personas que de pronto creemos que no tienen nada que ver con nuestra vida o con nuestras disciplinas, pues también nos abre un espectro como diseñadores, y creo que ahí hay un ingrediente secreto. Es un ejercicio creativo, efectivamente, también hace parte de ese proceso. Bueno, creo que estamos en los últimos minutos, tenemos 7 minutos, no sé, Doris, si de pronto concluimos frente al tema y tienes alguna reflexión al respecto de todo lo que hemos conversado a lo largo de esta sesión. No, básicamente es, digamos, lo que acaba de decir Rosemary. Nosotros aquí empezamos con, digamos, con un tema de proyecto que era la ergonomía, que era el tema del curso. Y miren que fuimos trabajando y sin dejarla de lado terminamos aplicando precisamente unos conocimientos que nos eran completamente ajenos, ¿sí? Entonces el mismo diseño nos llevó a ir
paulatinamente comunicándonos, conectándonos y buscando información de otros que ya van haciendo parte de nuestra red, ¿sí? O sea, ya vamos teniendo otros insumos para nuestro trabajo de diseño y también el diseño es esto, es mutar, es cambiar. Y el COVID, por ejemplo, nos hizo eso. El COVID nos está obligando a cambiar. Nos está obligando a modificar nuestros hábitos, nuestros estilos de vida, la manera como vemos la vida. Y de la mano de eso tiene que ir el diseño, porque el diseño pues es cambiante y cada día nos va mostrando una faceta diferente y es el homólogo del COVID. O sea, el COVID nos está obligando a cambiar, pues el diseño también nos debe obligar a cambiar. Y pues la vida nos lo está haciendo empujones, el diseño lo hace de una manera más agradable, más coqueta, más divertida, más apasionada, sacando más lo que tenemos nosotros en las venas, ¿no? Y disfrutándonos eso. Entonces, básicamente esa es la reflexión. Yo digo, diseño es COVID, pero no por lo malo del COVID, sino porque nos obliga a cambiar y a hacer cosas diferentes y tener unos pensamientos más allá de lo normal y lo convencional. Sí, ahí ya también un poquito para cerrar y de manera transversal a lo que sucedió durante la semana, yo creo que hay una convergencia importante de este tema de COVID y versus el rol del diseño frente a estos nuevos paradigmas a los cuales nos vamos a enfrentar. Y hay una expectativa fuerte y pues digamos lo sabemos lo que el diseño puede hacer, pero una cosa es lo sabemos y otra cosa es la aplicación que hay. Y es simplemente un llamado de atención importante porque se tiene mucha expectativa y tenemos mucha expectativa de lo que el diseño puede hacer en estos contextos, pero también hay una responsabilidad ética fuerte. Y eso creo que es importante y es transversal. Tal vez por eso en esta semana el tema de educación y COVID, espacio y territorio y COVID, procesos de co-creación y COVID, y hoy específicamente, creo que cuando hablamos y podemos tener múltiples ejemplos, pues creo que destaca y resalta la labor del diseño, pero también desde nuevos ejercicios, nuevas perspectivas y principalmente una responsabilidad ética, y ayer hablaba de bioética, también fuerte, porque pues es la conciencia que en este momento desde el COVID también se tiene sobre el escenario ambiental, el escenario natural, y nuestras generaciones actuales tienen mucho más claro eso que nosotros, esa responsabilidad sobre el medio ambiente, y eso no puede ser ajeno al diseño porque lo tiene prácticamente inmerso en su práctica. Entonces, pues nada, yo creo que ya con esto finalizamos. No sé si alguna quiere mencionar algo adicional. Excuso a Sebastián, que por aquí nos escribió que tenía que retirarse. Efectivamente tiene clase ya. Entonces, nos agradece la invitación y la participación a esta charla. ¿Algo adicional? Llegó el jefe, vean. Está silenciado. El jefe no, eso no lo han entendido, si todos ustedes son mis jefes. Lo que pasa es que no se han dado cuenta, menos mal, gracias a Dios. Pero bueno, yo sí tengo algo más que decirles. Yo tengo, pues para el cierre del encuentro, agradecerle a todos los que nos acompañaron, a decirles que toda la información de los proyectos está en la página del encuentro, así como la grabación de estos conversatorios, por si no pudieron estar, lo pueden ver todos los conversatorios grabados. Próximamente sacaremos las memorias del encuentro con los escritos de cada uno de los proyectos y los escritos resultados de estas conversaciones tan interesantes que tienen aquí docentes y estudiantes sobre todos los aprendizajes, que creo que es una de las cosas maravillosas que debemos aprender y sacarle mayor provecho, y es al conocimiento colectivo que se adquiere, es mucho más valioso que el de una sola persona. Y cada uno de nosotros ha tenido una experiencia y ha adquirido nuevas herramientas y nuevos conocimientos a través de sus experiencias, y lo mejor que podemos hacer es compartirlo y que sea de beneficio para toda la comunidad. Entonces, quiero compartirles
en la grilla de los mejores proyectos del encuentro, ¿sí? Esta valoración se hace de manera social, se hizo desde el mes de diciembre hasta hace 8 días, cuando se cerró la valoración de los proyectos. Y nuestro interés, más allá de reconocer los proyectos que definitivamente muestran un mayor impacto, una mayor pertinencia, es también una socialización, porque este encuentro lo que busca es mostrar toda la producción tan interesante que se desarrolla desde la academia, que lastimosamente muchas veces se queda en los anaqueles de las universidades y los programas. Entonces les voy a compartir primero los mejores proyectos por programa y luego les voy a compartir los mejores proyectos del encuentro. Entonces, en un orden alfabético simplemente, de la Universidad Autónoma de Occidente, que nos acompañó la profesora Diana Giraldo este semestre, el mejor proyecto es metodología Carnauba. Menos mal tengo bueno. Me imagino que no anda por aquí parado, entonces voy a continuar con el siguiente proyecto. De la Universidad Católica de Pereira, la profesora Lorenza Gaviria nos acompañó durante este semestre. Participaron con varios proyectos y el mejor proyecto es Creyéndote Niño. Que tampoco aquí. Aplausos para el proyecto. De la Universidad de los Andes, aquí nuestro querido Freddy representante. Y el mejor proyecto es Expedición Remota. Freddy, un saludo y un reconocimiento a tus estudiantes de este proyecto. De la Universidad de Pamplona, creo que Sandra Forero está por ahí. Nuestro proyecto es Capsule, el mejor proyecto de la Universidad de Pamplona. El proyecto más votado también, que hizo la mayor campaña de comunicación de la historia de la Universidad del Norte. Muchos proyectos, muy reñido el asunto. Y este se llama Semana de la Conservación. A nuestro querido Edgar Rincón, que también nos lleva acompañando desde hace varios años en este taller desde su inicio. De la Universidad de ICESI, mi querida Doris, el mejor proyecto, ese sí está presente aquí. Entonces, muchas felicitaciones por ese proyecto. Espero que sea un aliciente para continuar produciendo de esa forma. Entonces, aquí tenemos de la Universidad Pontificia Bolivariana, nuestra profesora Copelia Herrán, que también nos acompaña aquí hace mucho tiempo. El proyecto Fresca de 6 fue el mejor proyecto de los que se presentaron de la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces, muchas felicitaciones para ellos. Y ahora sí, los mejores proyectos de todos ellos. Yo les dije que yo no me demoraba mucho en esto. No tengo la conversación que tiene Freddy desde niño, como ya nos comentaron. Entonces, me voy al grano. Los mejores proyectos, pues fueron los proyectos que tuvieron mejor puntaje y mayores valoraciones. Entonces, el tercer puesto es para la Universidad de Pamplona con el proyecto Capsule. Espero que Sandra esté por ahí poniendo atención y le diga a sus estudiantes. Todos estos proyectos van a tener un certificado de participación en el encuentro y un certificado como los mejores proyectos de los programas. Bien, el segundo puesto está para la Universidad de los Andes. Mis felicitaciones y a sus estudiantes por el proyecto Expedición Remota. Y el mejor proyecto de este encuentro es de la Universidad Autónoma de Occidente, Metodología Carnauba. Muchas felicitaciones a Diana Giraldo por este proyecto. Bueno, y ahora una foto, tengo que ponerla aquí o si no, no me voy a acordar. Aquí dejo de cancelar, entonces para que pongan su sonrisa, su cara alegre y los capturamos en pantalla. ¿Y cómo es esta cosa que el mío cambié de iPad? Ya no sé cómo es. ¡Don Leonardo! ¿Cómo va la cosa? Eso, peínense si quieren, aquí tenemos tiempo. Leonardo salió para la foto, qué bueno.
Leonardo salió para la foto. Eso. Eso, así, como él se afeitó y todo. Dios mío. Bueno, pues yo sin nada, perdón ahí. Compañeros, sonrían. Listo, pues. Entonces, les agradezco mucho por participar. Los invito a ver todos los proyectos. Y obviamente este semestre continuaremos con el taller Red Social y muchos de ustedes van a participar, así que espero que utilicen la información de este encuentro también para compartir a sus estudiantes y que ellos puedan ver estas conversaciones que son muy interesantes. Bueno, entonces que tengan un feliz resto de día. Muchísimas gracias, Andrés, felicitaciones. Andrés, muchas gracias. Un aplauso para Andrés y su organización. Sí, bravo. Esto no es nada fácil. Ponernos de acuerdo a todos, eso no es nada fácil. Complicado, sí, difícil. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Tienes su Buen fin de recompensa. semana. Bueno, señores, se me cuidan Bueno, mucho. que estén muy bien. Un abrazo. Chao, grande. gracias. Chao.